todo el mundo, las más relevantes, y para eso vamos a tener el enorme gusto, como siempre, de compartir este tiempo con sociólogo, el periodista, analista internacional, querido amigo Raúl Sor. Estimado Raúl, qué gusto de saludarte y como siempre, un millón de gracias por la gentileza de compartir este tiempo con nosotros. Un gusto, Felipe, como siempre, y muy contento de estar con la radio de la Universidad de Chile. No, los contentos somos nosotros. Oye, Raúl, no podemos dejar de recordar de que hoy día estamos en un aniversario triste, digamos. 80 años de la bomba Hiroshima y Nagasaki y 80 años quizás de la única explosión nuclear bélica que conoce el mundo en los inicios del desarrollo bélico nuclear, y que hoy día la palabra guerra nuclear vuelve a aparecer en el léxico de algunos dirigentes mundiales. Entonces parece ser que el recuerdo de Hiroshima y Nagasaki resulta muy pertinente, ¿no?, para el momento que vivimos. Por supuesto, y cuando uno escucha que se están movilizando, digamos que hay mandatarios, exmandatarios, que evocan o digamos, se refieren al poder nuclear de su país, me refiero en el caso de Rusia, y la respuesta de Estados Unidos es, hablaba del expresidente Medvedev, y Estados Unidos responde con el despacho de 2 submarinos a propulsión nuclear. Y claro, hay ahí una ambigüedad. Una cosa te pueden decir, es a propulsión nuclear, no es diésel, pero uno subentiende que un submarino con propulsión nuclear lleva armas nucleares, y el mero hecho que lo hagan público, porque Estados Unidos podría desplazar los submarinos, y ese es el rol de los submarinos, ser absolutamente secretos, que nunca nadie sepa dónde se encuentran, y si te dicen que los están desplazando, aunque no te dicen dónde, es una advertencia, y el hecho que se empiecen a utilizar armas nucleares, o las referencias a armas nucleares, es un muy mal síntoma. Sí, Dmitry Petkov, que es el vocero del Kremlin, del gobierno ruso, ayer, si no me equivoco, o anteayer, habló de... bueno, dijo una cosa que es obvia, pero que bueno que lo digan, digamos, que en una guerra nuclear nadie gana, y que hay que tener mucho cuidado cuando se habla de este tema. Absolutamente. Bueno, como usted solía decir, una guerra nuclear es igual a morderse la cola, es decir, no hay ganadores, y finalmente todo, es decir, es una situación que ni siquiera se plantea. Se ha hablado en algunos casos de armas nucleares tácticas que son, digamos, producirían menos radiación. Hay artillería, que, digamos, hay armas nucleares que se pueden disparar incluso con cañones. Es decir, uno piensa en las bombas que mataron a 200.000 personas en Japón, y dice, bueno, estamos hablando de una locura. Bueno, pero también hay armas nucleares digamos, tácticas, que se pueden usar en un campo de batalla. Afortunadamente, como tú lo señalaste al comienzo, nunca se ha utilizado ningún arma nuclear, y mira que tentación ha habido durante la guerra de Vietnam. Se planteó durante muchos analistas políticos, digamos, y asesores del gobierno, decían, terminemos con el Vietcong, terminemos con Vietnam del Norte, ¿qué tal con un arma atómica de poco poderío, y que destruya los diques de regadío y destruya Rosales, y con eso le garantizamos una hambruna a Vietnam del Norte, y es una manera de terminar la guerra? Bueno, la madurez política del gobierno de Estados Unidos en su momento, y del resto del mundo, fue decir, las armas atómicas simplemente no, y Estados Unidos se resignó a perder, digamos, de manera muy estrepitosa esa guerra, pero nunca recurrió a las armas nucleares, y han habido una serie de otros conflictos, y nunca, afortunadamente, nunca se ha detonado una, y que ahora, digamos, se vuelva a hablar, y entre las palabras y los hechos hay una distancia muy grande. Tampoco debemos alarmarnos de sobremanera. Yo no estaría tan nervioso a estas alturas sobre las posibilidades de uso de armas nucleares. Ahora, los dos protagonistas de este cruce de palabras son los que tienen casi, no sé, no es la totalidad, pero
un cuasi monopolio. Un cuasi monopolio de las armas nucleares, ¿no es cierto? Estamos hablando de Rusia y Estados Unidos. Bueno, digamos, el resto, China, Francia, Gran Bretaña, tienen pequeños arsenales, Israel, Pakistán, India, que son los otros países con armas nucleares reconocidas, digamos, tienen arsenales bastante pequeños que no plantean una amenaza global. Pero los dos únicos países que tienen un arsenal que podría acabar con el planeta, por así decirlo, son Rusia y Estados Unidos. Raúl, a propósito, antes de ir a uno de los temas principal, que es la situación en Gaza y todo lo que ahí está ocurriendo, hoy día Trump anunció dos cosas. No sé si alcanzaste a oír la segunda, pero la primera es obviamente el subir los aranceles a la India al 50%, a propósito de que le compra mucho petróleo a Rusia. Y la segunda, espero que lo hayas alcanzado a escuchar, porque yo lo escuché muy poco antes de salir al aire, es que le va a poner arancel a partir de un plazo que sería en el orden de unas par de semanas más, según lo que escuché, a los chips y los miniconductores en materia de toda la tecnología digital, para obligar a que todo eso se fabrique en Estados Unidos, lo cual da la impresión de que podría provocar un remesón tremendo. No sé si lo alcanzaste a tomar. Bueno, esto sería una amenaza especialmente para Taiwán, que es el gran exportador de chip, de manera que Taiwán depende en alto grado de la protección de Estados Unidos. Digamos, yo no lo escuché esa declaración, pero mi análisis espontáneo es que le estaría ofreciendo un regalo a China. Que parece que quieren tener alguna reunión la próxima semana, ¿no? O en los próximos días con Xi Jinping. Sí, bueno, según digamos la versión del presidente Trump es que los chinos pidieron una reunión y que él lo está considerando y como suele ser Trump dice, no, Xi es un gran hombre y por cierto, ya que él me pide una reunión, yo se la voy a conceder. Claro, y después aparece Xi Jinping diciendo yo no le he pedido nunca ninguna reunión. ha sido así todo este rato ese asunto. Son pequeños juegos que se dan en esos niveles. Oye, ya antes de irnos al tema Gaza, te leí una entrevista y tu apreciación respecto de lo que ocurre con la situación en El Salvador, con Bukele, y con esta decisión, bueno, no sé si llamarlo una decisión, pero esto que consigue Bukele de una posibilidad de reelección ad infinitum, que ha sido aplaudida por Trump, entre otros, y que tú lo catalogas de una manera muy particular. Perdona, por Rubio, el ministro de Relaciones Exteriores. Tienes razón, perdón, fue Rubio sí. el que lo dijo. Pero tú haces una aseveración que me pareció muy interesante. Tú dices, nada es más corruptor que el poder. Bueno, no es original, ¿eh? No, pero la recuerda muy a propósito de este minuto. Cierto. Y nada corrompe más que el poder, y es efectivo eso. Si tú no tienes, digamos, y esa es la importancia de la división de poderes, claro. Que haya un parlamento, que haya un poder judicial y que, digamos, el poder ejecutivo tenga que rendir cuenta y que si se excede pueda ser sancionado. Y, digamos, esa es la base sobre la cual se han desarrollado las democracias modernas. De manera que cuando, en el caso de Bukele, él tiene mayoría en el Congreso y el Congreso lo ha apoyado, pero cuando tú tienes ya, digamos, se levantan los límites y tienes reelección indefinida, esto comienza a oler a dictadura a mucha distancia. Pero, de momento, Bukele no necesita ninguna legislación, es decir, si él se presenta, lo que él ha despejado el camino para poder presentarse a elecciones, pero no me cabe duda, por todas las encuestas que hemos visto y por, digamos, testimonios, que él es de una enorme popularidad, o sea, él ha tenido un éxito real, que ha sido brutal, que hay violación de los derechos humanos, pero considerado en el contexto histórico de El Salvador, donde la violencia,
las guerras civiles han, digamos, dividido al país durante mucho tiempo. Perdóname un segundo. Sí, sí. Ese es un celular. Un celular con chip taiwanés, seguramente. Me cuesta pagarlo. Es que es taiwanés el chip. Oye, pero insistente tu celular. Ya. Ahí estábamos hablando de Bukele, Raúl. Sí. Disculpa, ¿eh? No, por favor. Sí, Bukele tiene en estos momentos completamente el viento a su favor y no es menor el respaldo abierto y declarado de Washington, que además está en forma oportunista, diría yo, aprovechando esta cárcel modelo que él ha desarrollado, que un recinto de un trato muy brutal a los presos, que en el contexto salvadoreño se entiende como una revancha frente a las maras que ejercieron el terror y, digamos, mortificaron a la población. Entonces hay una cierta simpatía por parte de la población hacia este trato tan brutal. Es decir, no se han levantado grandes voces críticas en El Salvador, aunque sí los hay, por cierto. Ahora, el ofrecerle a Estados Unidos que puede mandar algunos deportados, inmigrantes deportados a El Salvador, a esta cárcel, me parece realmente una actitud tremendamente mercenaria. Sin duda. ¿Te acuerdas? Oye, perdón, cuando Menem quiso reelegirse por tercera vez e intentó una reforma constitucional al respecto, en Argentina, por cierto, y le fue mal con la reforma. Yo me acuerdo de una de las declaraciones más notables que yo he escuchado cuando dijo: esta constitución es tan injusta que yo soy el único ciudadano que no puede ser elegido presidente de la República. Una genial declaración. Hoy vamos a algo bastante más triste, que es la... Es una perla. No, es una perla, porque el único, claro, no decía que el único que había sido 2 veces seguida, pero en fin, una perla. Oye, Raúl, la situación en Gaza, que ya adjetivos sobran y se agotan, lamentablemente, ante la barbarie, pero está produciéndose en Israel, aparentemente, y eso es lo que te queríamos pedir, que si nos pudieras explicar con un poquito más, algún nivel de reacción ya más contundente respecto del gobierno de Netanyahu, y se empieza a expresar una diversidad de visiones en Israel que había estado más bien acallada, al menos para la opinión pública común y corriente. Sí, mira, mi percepción es que en Israel se ha producido el 7 de octubre, digamos, la matanza de 1.200 israelíes y la toma de rehenes provocó un trauma que es muy difícil de entender para quien no conozca la situación, en el sentido que, digamos, quizás voy a entrar en un terreno un poco complejo y no tengo suficiente asidero científico, pero si tú hablas de la psique de un pueblo, yo creo que en la psique del pueblo judío hay un pavor, un recuerdo histórico del pogromo, es decir, de estas bandas que ingresaban en los guetos, que eran los barrios donde los judíos estaban confinados en Rusia, antes lo que era la Ucrania, en fin, en Polonia, ingresaban y destruían, quemaban casas, violaban mujeres. Es decir, era un ataque de un salvajismo absoluto. Y de alguna manera el 7 de octubre revivió esa memoria y, digamos, históricamente la más famosa, no fue un pogrom en el sentido exacto, pero yo leí muchos artículos que en esos momentos recordaban la noche de cristal, que así llamada porque se rompieron los vidrios y, digamos, sinagogas y hogares y comercios de judíos fueron asaltados en la Alemania nazi y decenas de ellos fueron asesinados. Bueno, esto evocó esta situación, y considerando que, digamos, toda la ideología
de la constitución del Estado de Israel era que los judíos debían tener un país en el cual se sintieran seguros, en el cual no fueran extranjeros, que de pronto se pudiera experimentar un pogrom en la propia Israel, es en parte lo que ha gatillado esta respuesta, que es tan irracional en algunos aspectos como un propio pogrom. Es decir, esto es por decirlo de alguna manera gráfica, es un pogrom a la inversa, es un asalto sobre la población gazatí, inclemente, brutal, sometiendo a una población a padecimientos que no veíamos desde hace mucho tiempo, por lo menos no en el mundo desarrollado. Es decir, una política sistemática de hambriamiento, de privación de medicina, de los servicios básicos, agua potable, es decir, un acoso, un asedio absolutamente brutal a más de 2 millones de personas, de los cuales tú puedes pensar de que a lo mejor 20.000, 30.000 serán simpatizantes y militantes de Hamas, pero hay de esos 2 millones, la gran mayoría no lo son. En esa pequeña población ya está llegando o ha llegado a los 60.000 muertos. Es decir, es una cosa absolutamente desproporcionada. Brutal. Y la reacción que se está empezando a notar, Raúl, de primero algunos intelectuales, artistas, pero ya incluso algunos militares en Israel, ¿tú crees que es algo que va a ir en progreso, que empieza a sentir, si bien hay esa explicación que tú nos dabas de origen, también empiezan a sentir esta desproporción brutal bueno, que cierto, se ha sometido? Es difícil hablarte de de simpatía con una situación de agresión tan flagrante como la que se está realizando en Gaza, pero ciertamente el fenómeno de fatiga de guerra que se da en un conflicto que va a cumplir casi 2 años, y en el caso de Israel, que es un ejército de conscripción, no es un ejército profesional, el grueso de sus efectivos son de conscripción. Cuando tú mandas jóvenes de 18, 19 años al frente, y el frente son aldeas, son, y tienes que estar patrullando en medio de población civil, y estás viendo los padecimientos, bueno, te garantizo que el daño que se está causando en los agresores, ni hablar de los agredidos, pero también los agresores quedan muy dañados, y eso se vio en Vietnam, por ejemplo, la cantidad de soldados estadounidenses que volvían a Estados Unidos con problemas psicológicos profundos, que se vieron después involucrados en una serie de situaciones de violencia. Bueno, esto es una realidad para todos los ejércitos, es decir, tú hablas de ejército, pero ningún ser humano es inmune a la crueldad, al sufrimiento de otro, y eso a la larga, o te convierte en un sádico y te brutaliza, o tomas conciencia del horror que estás viviendo, y bueno, eso te deja secuelas muy profundas. Ahora, Netanyahu ha insistido en su idea de copar completamente Gaza y dominarlo en su totalidad. Bueno, yo creo que eso, es volver a la situación que ya se tuvo. Israel ocupó Gaza y fue el país, la potencia ocupante durante mucho tiempo, y después, de una serie de situaciones de terrorismo y de conflicto, decidió retirarse, y fue Israel hasta cierto punto la que auspició el desarrollo de Hamas. Hamas, que es una sucursal de la hermandad musulmana que en algún momento gobernó Egipto y que es una organización islamista. Bueno, de alguna manera Israel favorecía a Hamas frente a la Autoridad Nacional Palestina, a Al-Fatah, y para sembrar la división entre las dos facciones, Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina gobernaban en Cisjordania, lo que también se llaman los territorios ocupados. Bueno, prefirió a Hamas, de manera que Israel en algún momento, no que
directamente la estimuló, pero la dejó crecer. Bueno, finalmente esto desbordó en lo que hemos visto, y es el producto de una situación que a la larga es insustentable. O sea, tú no puedes mantener sometida a una población de 2 millones de habitantes o algo más en forma permanente, sin dar ninguna salida, y bueno, hasta durante mucho tiempo esta población fue sustentada por Naciones Unidas, es decir, a través de, digamos, su gobierno era financiado desde el exterior, principalmente por Naciones Unidas. Bueno, volver a esta situación previa probablemente para Israel no va a ser aceptable, pero pasar a ser el Estado, la potencia ocupante, tampoco es una solución. Ahora en septiembre tenemos Asamblea General de Naciones Unidas. ¿Hay alguna expectativa que uno pueda tener de que allí algo ocurra? Ya ha ocurrido. Y lo que ha ocurrido es que Francia y Gran Bretaña han dicho que en la Asamblea, si no se ha resuelto, Gran Bretaña ha tomado esta posición más que Francia. Francia directamente ha dicho que reconoce el Estado palestino. Gran Bretaña dice, lo vamos a confirmar en el caso de que Israel no haya tomado paso, aparte de una tregua en Gaza, para la constitución de un Estado palestino. Y yo creo que finalmente la única solución verdadera y, digamos, posible en el tiempo es la constitución de un Estado palestino independiente, y el segundo adjetivo es muy importante, viable. Uh-huh. No sirven pequeños islotes de territorio aquí y allá, que es un poco lo que ha propuesto Israel. Eso no es una solución. Tiene que ser el conjunto de Cisjordania y la Franja de Gaza con un comunicado, y habrá que ver la forma en que pueden estar comunicados como un territorio. Esa es la única solución viable de un Estado soberano palestino. Los acuerdos de Estocolmo, finalmente. Exacto. Los acuerdos que están muy lejos, da la impresión ahora. No, claro, Israel ha hecho todo lo posible y esa ha sido la política de Netanyahu. Es decir, Rabin, que fue asesinado, era partidario de aplicar los acuerdos, estos acuerdos de Oslo, y fue justamente Netanyahu, desde que llegó, se opuso en forma sistemática al desarrollo, y ha hecho en la práctica todo lo posible por obstaculizarlo, y parte de esa política ha sido instalar más de 200.000 colonos en Cisjordania, crear allí una serie de asentamientos para decir, mira, no es posible la creación de un Estado palestino en Cisjordania, que los elementos religiosos llaman Judea y Samaria, ya ni siquiera hablan de territorio, por supuesto no de territorio ocupado ni de Cisjordania, Judea y Samaria, que son los nombres bíblicos uh-huh. de esa región, que es una forma de reivindicarlo y buscar una anexión al Estado de Israel y punto. Raúl Sor, como siempre, Raúl, un gusto compartir este tiempo contigo y muy agradecido también de tu gentileza. Igual, un abrazo. Igual para ti, Raúl, 1.000.000 de gracias, buenas tardes. Chao. ¿Qué hora es? Ya son las 7:37. Vamos a hacer una pausa y ya seguimos conversando en Política en Vivo. La clase de marketing digital de hoy tendrá por tema identidad en Internet. Cómo agregarle valor a tus contenidos en redes sociales. Yes. ¿Sabían ustedes que sus perfiles en redes sociales no son suyos? Ah, ¿no? No, porque la red social solo se los presta, y si se van de ella, el contenido se pierde. ¡Cha! Sí. Entonces, la idea es que su perfil siempre lo complementen con una dirección propia en Internet. ¿Y cómo se hace eso, profe? Fácil, solicitando su dirección en .cl, www.nic.cl, y luego conectarla a su red social preferida. ¡Buena! Por 9.990 pesos al año, construye tu identidad digital en Internet con .cl. Nick Chile, somos el .cl. Ahora que las pantallas de la tele noche y día se llenan de estanterías en que los libros no fallan, pues parece que no haya mejor prueba de cultura, de sapiencia y de mesura
Regale usted con cariño, en este Día del Niño, la mejor literatura. Los más bellos e inteligentes libros para niñas, niños y jóvenes. Rescate junto a ellos a ese niño o a esa niña que usted lleva muy dentro.